¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video muy especial. Hoy estamos aquí con Jorge Emilio. Hola, muchas gracias por tu espacio. Tú te dedicas a cultura física y deporte, ¿verdad? Sí. Y tienes un podcast. Sí, el podcast se llama Mi Camino y me gradué de la licenciatura de Cultura Física y Deporte. Ok, oye, y adentrándonos ya así directamente al podcast, ¿por qué hacer un podcast? Ahí te va. La idea del podcast como tal nace porque empecé a trabajar en Radio Grupo. Radio Grupo es como una marca de radio aquí grande. En la universidad estudié un curso que era de atención médica urgente, así, primer respondiente médico se llamaba. Entonces, empecé a estudiar esto, me gradúo y todo, y empieza el COVID. Entonces ocupan como alguien que esté ahí al pendiente en un turno. Me llaman, voy a este turno, y la primera vez que entro a la radio es como, wow. O sea, me quedé sorprendido en cómo cambiaban el chip los locutores. O sea, llegaba, entraba, checaba temperatura, preguntaba si tenían algún síntoma. Ya me decían como, ya voy a empezar. Picaban un botón y se transformaban totalmente. O sea, era como una persona normal, así como muy seria, tratándote. Y en cuanto presionaba ese botón, era como que cambiaba y hola y bienvenidos a la estación, no sé qué. Y yo dije, ¿qué es esta magia, no? Y veía los foros y todo, bueno, el estudio, y veía cómo agarraban su micrófono y yo dije, yo quiero algo así. Un año después nos despiden de ese trabajo, nos dicen que gracias, y yo ya tenía una idea de un proyecto para hablar pues de mí, como de mi camino, porque empecé a ir a terapia. Entonces dije, hay gente que le podría servir todo lo que yo estoy aprendiendo, o sea, como evitarles como el sufrimiento como tal, lo que yo había pasado, o si estaban pasando por algo así, darles herramientas, que supieran que no estaban solos, que había más gente que pasaba por lo mismo. Entonces se combinaron estas dos cosas y justo cuando me despiden, yo ya tenía la idea desde antes, y ahí es cuando digo, pues hay que hacer algo, ya tengo el tiempo, tengo dinero ahorrado para poder hacer algo. Me meto a Amazon y busco micrófonos. Me apareció uno así como económico de como 1800 y dije, va, con esto. Lo compré y ya teniéndolo ahí ya es como, ya lo compraste, ahora haz algo, ya ponte a hacerlo, ya ponte en acción. Y a partir de ahí nace la idea del podcast y así empezó. Claro, yo los conocí, escuché su podcast, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el tema, pero quisiera que nos platicaras tú mismo de qué trata Mi Camino. Bueno, Mi Camino, el foco central es como la salud mental. De ahí parte todo. Empiezo a ir a terapia porque sufro un par de duelos. Fallece mi abuelita, que había sido como mi mamá. O sea, ella me crió desde chiquito, estuve con ella. Y a las 2 semanas, una chica con la que estaba saliendo, se termina todo. Entonces tengo este par de duelos y digo, caray, ¿y ahora qué? O sea, se me movió todo de un momento a otro. Empiezo a ir a terapia, me empiezan a dar como todas estas herramientas, voy como superando mis duelos, conociéndome a mí mismo, y a partir de ahí, de cuando nace el proyecto, otros amigos empezaron a ir a terapia. Entonces fue como, ok, no estoy solo. Empiezo a invitar a mis amigos más cercanos, y un amigo sufría ansiedad y depresión. Entonces le digo, ven, platícanos un poquito de cómo es todo esto, y ese fue como el capítulo 2. Y tenía un amigo que había tenido una pérdida así súper fea. Falleció su hermano tenía 27 años, entonces estaba atravesando este duelo, ya estaba como a la mitad del duelo, no sé, ahí iba como con esto, había tenido otro duelo, y o sea, él tenía una historia así como muy fuerte. Y le dije que si podía venir a platicar, él es mi mejor amigo. Y ya le había platicado un poquito del proyecto y me dijo que sí, que me apoyaba. Y ese fue el tercer capítulo. Y así empecé a invitar amigos cercanos para que hablaran de sus experiencias personales. Después conocí a Chava. Chava es mi manager, es el director, es el que está como ahí detrás, ya casi que haciendo toda la magia detrás.
Y al momento de que lo conozco, él me dice, yo te puedo ayudar, conozco muchas personas, yo conozco como más gente para que te expandas, ¿no? Para que expandas tus horizontes. O sea, de un proyecto mío personal súper pequeñito, empezó como a crecer todo esto y se empezó a hacer como, pues como pasa en la tele, así. Empezó a suceder. Ajá. O sea, el hecho de llegar a alguien más que está fuera de mi círculo cercano, de personas que conozco, fue como, está sucediendo, lo estamos haciendo, está sirviendo de algo. Todas estas cosas que hemos estado haciendo con el tiempo. Y porque llevamos poquito tiempo, llevamos alrededor de 4 o 5 meses. El primer capítulo, el capítulo piloto que subí, lo subí el 31 de marzo, lo grabé en mi cuarto, eran, no sé, 12:30 de la noche, y digo, este es el momento. ¿Y por qué era el momento? Porque me sentía inspirado. Así, de esas veces que te llega una inspiración, dije... Siempre puede ser el momento, ¿no? Ajá, aquí va. Porque en el celular ya había escrito un fragmento de algo. Tenía una sección que se llamaba Desmenuzando la canción, que la agregué en los primeros podcasts. Y hablaba de canciones y las interpretaba, bueno, como que las desmenuzaba a mi manera, como yo entendía. La primera fue una de Julieta Venegas, la de Me Voy, porque me gustaba mucho una frase que dice de que tal vez me lo merezco, pero no lo quiero, y por eso me voy. Y muchas veces así es como en la vida. O sea, hacemos actos, tomamos decisiones que no nos gustan. Por ejemplo, es una relación, tú escogiste a la pareja, pero, o sea, tú la elegiste, tú tomaste esa decisión. Lo mereces, bueno, no lo mereces, o sea, y no lo quieres. Fue algo que fue como a tu decisión, pero decides no quererlo, entonces lo sueltas y avanzas. Y me gustó como esa frase y dije, ok, de aquí podemos empezar de aquí va a empezar mi camino. Y así fue como en las primeras quise agregar canciones, después vi que estaba como muy difícil agregar una canción a cada tema, porque después hablamos de emprender en un tema y dije, pues, ¿qué canción? Sí, como que fue agarrando forma, ¿no? El mismo podcast. Sí, se me hace muy interesante lo que platicas. Me quedo reflexionando, ¿no? Pero se me hace muy padre e interesante que puedan darse cuenta que sí, o sea, que eventualmente le pueden llegar a más gente, pero tener como esa conciencia de con eso que tienes, poder hacer algo, sumar algo, aunque sea poquito, mucho, lo que sea. Se me hace muy padre el concepto que ustedes tienen, porque se me hace similar a lo que yo también hago, pues, y me empatizo mucho con eso, porque claro que siempre uno va a aprender, o sea, y me imagino que las personas que van a platicar contigo ahí en el podcast te enseñan un chorro de cosas. O sea, según es para el podcast, pero creo que la persona que más aprende ahí te puedo apostar que eres tú, pues, ¿no? Y la persona que va también, o sea, sí. Los dos reciben como ese gran aprendizaje. Y en ese punto, ¿cómo te sientes? Eso que sucede. Me gusta mucho esta parte, porque cuando empezó a ir también Chava, empezamos a tener como más expertos en sus temas, además de las historias personales, que te das cuenta de que todos sufrimos diferentes, de que todos tenemos distintas experiencias. Hay veces que tenemos personas que nos enseñan cosas que no nos esperábamos. Hemos tenido un capítulo en el que hablamos de la muerte con una tanatóloga, y en ese capítulo hasta lloré y todo, o sea, fue como hasta sanador para mí en ese momento. Y cada persona nos va dejando algo. Al final de cada capítulo, cuando grabamos, Chava y yo siempre nos quedamos así como, ¿qué aprendimos hoy, no? Porque es un mensaje que nos dejan. Y cada invitado nos va dejando un poquito de ellos. Y hay veces que digo, este mensaje tendría que llegar a todo mundo. O sea, es algo muy importante que sé que le serviría a muchas personas. Y algo que me gusta es, hay un programa, una serie de Netflix que se llama The Midnight Gospel. Ahí trata de un podcast, y es un podcast intergaláctico. Está como, son animaciones, se trata de un podcast intergaláctico,
y solamente tiene un fan. Solamente una persona lo escucha en todo el universo. Y dice, yo lo hago por esa persona. O sea, el hecho de que el mensaje llegue a una persona, que le haya servido a una persona, ya lo hiciste, lo lograste, lo conseguiste. Y lo que me gusta es que mi mamá escucha mi programa y mi mamá es la que me dice, este mensaje me sirvió para tal, o me di cuenta de esto, o mi hermana me dice, este capítulo me gustó, aprendí esto. Hace poquito, con el capítulo que acabamos de subir, me mandó mensaje una amiga que ya no había hablado con ella. Me dijo, oye, ¿dónde puedo escucharlo completo? Porque me dijo que no tenía Spotify. Ya le dije, pues está Apple Podcast. Ya lo escuchó ahí. Y ya me dijo en la noche. O sea, me preguntó en la mañana, en la noche ya lo había acabado de escuchar. Y me dijo, está súper padre, sigue con eso, eres una persona increíble. Y fue como, o sea, le llegó a alguien este capítulo, ya le sirvió a alguien. Y así, cada capítulo, con que le llegue a una persona, yo siento que ya cumplió su función. Porque me sirvió a mí, yo ya aprendí. Chava casi siempre está ahí atrás de la cámara y también aprendiendo. Y estamos ahí como, pues al final vamos por conocimiento. El conocimiento me sirve a mí, lo comparto con las personas. Y si a las personas les sirve es como, ya, lo logramos. Sí, qué padre lo que comentas, porque es eso, ¿no? Es hacer las cosas no por tener expectativas bien altas y hacerte famoso y que quiero que todo México que me conozca, ¿no? Sino como bien dices, con que una persona, y más si es tu mamá, alguien bien cercano, le está sirviendo, creo que eso es más que suficiente. Y lo demás siempre llega por consecuencia, ¿no? Yo siempre he pensado eso, ¿no? Que el éxito es por consecuencia, y yo lo relaciono mucho en la música. O sea, con que haya una persona que me diga, ¿sabes qué? Tu canción me ayudó en este momento que me sentía triste, pues me acompañó, me sirvió. A mí eso es lo que me importa, ¿sabes? El día que sean muchísimas más, lo agradeceré, ¿no? Pero creo que con que tu mensaje le llegue a una persona, o sea, me llega lo que dices, es lo importante, ¿no? Y seguir haciéndolo por eso. Como esta serie que me comentas, la voy a ver, me suena interesante. Porque seguro, me imagino, el ¿qué es? Es como un extraterrestre. Sí, pues está animado y es un muñequito ahí. Que se mete a una máquina y se transporta a otros universos y todo. O sea, sí está. Pero imagino que le eche un chorro de ganas, ¿no? Para esa persona, ¿no? Y siento que ahí está lo padre, lo sencillo, pues, de no pretender mucho. Porque eventualmente cuando haces las cosas de corazón y lo haces bien, o sea, y empiezas a ganar calidad con el tiempo, creo que las cosas empiezan a suceder, ¿no? Y ya eso, pues, es el fruto, pues, de lo que has sembrado. Y puede ser algo muy satisfactorio, ¿no? Que con que le llegues a una persona, porque hay personas que no valoran eso. Entonces, valorar es eso, pues, de decir, ok, es una persona, bueno, pero ya son 2, pero ya son 10, pero ya son 50, qué chido, qué padre, ¿no? Y ya poder llegarle a más gente, porque sabes que tienes un mensaje muy valioso que compartirles, ¿no? O sea, como dices, la tanatóloga, a alguien le va a llegar ese mensaje y a alguien en el preciso momento le va a llegar en ese momento, ¿no? Platícanos la variedad que han tenido hasta ahorita como de personas. Se me hace muy interesante, ¿no? Porque hay un poco de todo. El siguiente capítulo que va a salir es con una psicóloga que es experta en suicidios. Ajá. Entonces, Aguascalientes es número 1 a nivel nacional en suicidios. ¿En serio? Sí, o sea, como por estadística, por millón de personas somos el número 1. También tuvimos un psicólogo con el que hablamos de violencia de género. Empezamos a hablar sobre la masculinidad y todas estas cosas como que representan el macho. Y es como darle un enfoque diferente a todo lo que conocíamos. A mis compañeros de la universidad son licenciados en cultura física. Invité a una amiga que es emprendedora, tiene 2 negocios. Invitamos a una chica que es conductora de televisión. Invitamos a Lalo, que es bloguero, a ti que eres músico. Tuvimos a este Nacho, que es atleta paralímpico. Fue pues atleta de alto rendimiento, nos contó que entrenaba 6 horas por día, sus comidas así súper rigurosas. Su entrenador se quedaba con él para que comiera lo que tenía que comer y nos cuenta todo, pues todo este proceso que tuvo. Entrevistamos a un muchacho que él trabaja ahorita de barbero y ha estado anexado, o sea, lo han anexado y nos cuenta como todo lo que ha pasado durante su vida, que lo llevó a
pues entrar al mundo de las drogas y cómo fue el salir y su vida ahorita sin drogas, o sea, ya como limpio. Y también tuvimos a una chica ciclista amateur. No, yo voy en bici a mi trabajo y hago 10 kilómetros y estoy así súper cansado. Y nos platicó que hizo 200 kilómetros en un día de pandemia. Nos quedamos así como, y esa es la amateur, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer un profesional? Y luego ya después nos vino y nos platicó Nacho, que era ser un atleta ya pues de nivel alto. Tuvimos a un chico que es tatuador, estudió artes plásticas, a un periodista, se llama Luigi, que él se dedica como a senderismo, ahorita escala montañas, nada a mar abierto, así como también conectado con la naturaleza. Y una psicóloga que nos habló de por qué es importante ir a la terapia. Estamos así como rodeados de mucha gente y vamos a tener pues más invitados. Lo que intentamos es darle como mucha variedad porque todos tienen un camino que recorrieron, todos tienen una historia que contar y creo que también va un poquito por ahí tu canal. Lo estuve viendo y me pareció interesante todo esto de la numerología y todas estas cuestiones que son desconocidas para mí y para mucha gente, y tener la oportunidad de verlo en un canal gratis en YouTube es como pues gracias, ¿no? O sea, alguien se toma el tiempo para pues traducirlo a un lenguaje normal de la gente común, porque muchas veces los expertos utilizan su lenguaje que es muy complicado o es de que tienes que leer muchas cosas para entenderlo y que te lo den ya digerido, es como... Se agradece, ¿no? Qué detalle. Sí, se agradece bastante. Y sí, fíjate que todo lo que vienes platicando, ¿no? Desde todas las personas que han pasado ahorita por su podcast, que no han salido, ¿no? Están como ahorita, van sacando... ¿Cuántos capítulos han sacado hasta ahorita? Hasta hoy son 19. ¿Que ya han salido? Sí, 19 ya. Y tenemos ahí por todavía venir varios guardados. ¿No? Sí, tenemos ya 10 grabados hasta hoy. Y todo eso que me platicas, o sea, me llega a mí como... Yo creo mucho y soy súper fan de la diversidad de la vida, ¿no? De que cada persona tiene algo que contar, algo que transmitir a los demás. Es que mira, yo desde el senderismo, por ejemplo, yo no me puedo imaginar, yo Arturo, que puedo aprender, seguro algo. Pero es ahí, o sea, como la magia, pues, de que en lo que menos imaginas, esa persona te puede enseñar. O sea, muchas veces pensamos que nada más el vato con traje, bien, el más exitoso, ¿no? O sea, todas las personas yo creo que te pueden enseñar algo si así lo decides ver, ¿no? Entonces yo por eso también en el canal, me gusta invitar a personas que estén bien conectadas con la vida, sobre todo. Porque hagas lo que hagas, yo siento que algo puedes transmitirle a los demás, o sea, desde tu trinchera, pues, ¿no? Entonces, esa diversidad también se me hace, pues, que es la riqueza de la vida, ¿no? Es como que es el sentido que yo le doy. Porque muchas veces hasta nos quejamos, ¿no? Es que ese güey es así. Todos, o sea, créeme que me he dado cuenta que todos tenemos aquí algo que puede ser muy valioso para alguien más. Y poderlo compartir, como bien dices, o sea, en un canal, en un podcast, pues se me hace algo bien padre que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahorita, con la tecnología, con estos tiempos de ahorita que van cambiando, ¿no? Esto no se veía hace un par de años, ¿sabes? Cuando yo crecí como morro, pues me hubiera encantado ver videos en YouTube, por ejemplo, para aprender a tocar guitarra, o para esto, para lo otro. Y ahorita en YouTube, como bien lo dices, te puedes meter y hasta aprender idiomas, aprender sobre terapias, aprender sobre numerología, aprender sobre eso y el otro. Y en su podcast yo creo que eso se refleja mucho, ¿no? Porque es aprender mucho sobre muchos temas. Y más allá de sobre el tema en sí, como el camino de la persona. Y ahí la persona te está sacando como lo que ha aprendido ella, porque eso a mí se me hace súper valioso. O sea, que cada persona te cuente, a ver, es que a mí me ayudó esto y el otro porque viví esto. Y te está compartiendo su lección de vida. Y empezar a aprender de la lección de vida de cada persona. De cada persona tenemos problemas, bien lo dijiste, bien diferentes, ¿no? Cada quien con nuestro camino. Puedes hacerte una mejor persona. O sea, agarrar un poco de todos y decir, a mí me funciona esto de Jorge Emilio, esto de Chava, esto de todas las personas. Creo que puedes ampliar mucho más tu
pues tu manera de ver la vida. Sí, lo veo como maestros, como guías que nos van aportando un poquito, nos van enseñando hasta incluso como un poco de cómo vivir. En terapia he visto como hacerme más presente, o sea, porque soy una persona muy ansiosa. Entonces siempre estaba como imaginándome un futuro así, siempre estoy como trabajando al 100, pero muchas veces son futuros feos, o sea, como tristes, muy nerviosos, así como que no debería de estarlos pensando. Y el hecho de hacerme presente me ayuda mucho porque disfruto más lo que es mi vida, disfruto todos los momentos. O sea, aprender a disfrutar el ahora, el presente, porque como lo dice su nombre, es un presente, es un regalo. Aprender a disfrutarlo nos hace ver la vida diferente. Pues de hecho, basándonos en la sabiduría de Julieta Venegas, el presente es lo único que tengo, ¿no? Ella lo dice. Entonces, sí, no me había percatado que había mucha sabiduría en sus letras, fíjate. Sí. O sea, yo soy muy fan de ella, de su música, pero ha salido a relucir Julieta Venegas. Julieta Venegas. Y en el aspecto espiritual, en la fe, ¿crees en algo? Estoy como en descubrimiento. Crecí católico, o sea, me bautizaron, hice primera comunión, confirmación, todos esos como requerimientos de parte de mis papás. Y conforme fui creciendo, me fui como cuestionando cosas, como quién era Dios y así. Y después empecé a ver que había más dioses, o sea, que había muchas religiones. Y por ejemplo, me gusta como la filosofía del budismo, que te habla como de ciertas cosas y después las comparé como con el catolicismo con el que crecí y había unas como similitudes y ya empecé así como a leer un poquito más y todas las religiones tienen como algo que las lleva a lo mismo y ahí es como cuando digo, pues tal vez solo sea un Dios que le ponen diferentes nombres. Esa es como la parte que tengo como más de espiritualidad. Después empecé a escuchar un podcast que se llama La Carrilla de lo Espiritual con Dan Melo y él habla de unas cuestiones que pues al principio sonaban como eso no es cierto, pero conforme los vas escuchando es como bueno, y sí, porque hablaba por ejemplo de lo transgeneracional, que te van heredando cosas tus papás que les heredaron sus abuelos, que hay veces que conflictos que no se resolvieron en otras generaciones los van pasando a sus hijos y así van como pasándolas. Y en terapia y así en cosas que he visto de la psicología también va algo como parecido. O sea, tenemos patrones repetitivos de que si tu mamá o tu papá hacen algo, tú lo haces inconscientemente y hasta que no lo haces consciente y lo resuelves, se queda ahí. Transgeneracional, como lo que mencionaban en esta parte como espiritual. Y ahí fue como cuando te das cuenta, bueno, yo quiero ser como más de ciencia, ¿no? Así como de a todo darle un significado coherente, con números, que esté como un escrito que te lo compruebe así todo como tal. Pero tenemos estas partes como espirituales que muchas veces no tienen una explicación y pasan. Entonces no me defino como espiritual como tal, sino como que estoy buscando. Estás como en la búsqueda. Ahí aprendiendo. ¿Has leído un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos? No. ¿De qué habla? Pues es un libro pues también como de ese aspecto de superación personal, de lo espiritual, que es de la sabiduría tolteca, que lo escribe Miguel Ruiz, que es un como maestro, ¿no? de esta filosofía tolteca, de esta cultura. Y habla mucho de lo que estás hablando tú, como de que todos, o sea, inconscientemente traemos como patrones, ¿no? Que venimos repitiendo de lo que nos gusta en la vida, por qué nos gusta esto, por qué creemos esto, por qué vestimos así, por qué buscamos ciertas cosas, por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, por qué pensamos de cierta manera. Entonces dice que todo eso hay que romperlo. O sea, en algún punto de la vida tienes que como que hacer un reset. O sea, resetearte, o sea, borrar todo lo que tienes y empezar a aprender otra vez. O sea, quitarte todo eso
esas cosas mentales que a lo mejor te las inculcaron a alguien más, ¿no? Que no sabemos quién fue. O sea, pueden ser tus mismos padres, tíos, familia, amigos, alguna pareja. Te fueron ahí inculcando cosas que te hicieron creer que eso era la realidad, ¿no? Y es ahí de donde viene cuando dices no puedo, tengo miedo. Todas estas partes de los miedos, ¿no? De no creer en ti mismo. Y habla de eso y te nombra 4 acuerdos, ¿no? Los cuales te van a hacer como que mejorar tu vida. Entonces, bueno, ahí hay un video en el canal por si lo quieren ver de ese libro. Los 4 acuerdos lo que estaba diciendo me recordó a ese libro, pues. Los 4 acuerdos. Pues, muchas gracias, mi Jorge, por tu tiempo, por estar aquí en el canal con nosotros, por compartirnos todo esto que a mí se me hace muy valioso. Yo respeto muchísimo y admiro muchísimo a todas las personas que le echan muchas ganas en lo que hacen, que les apasiona y que aparte de todo eso, o sea, todavía sumado, le suman algo a las demás personas. Pues eso la verdad es que se me hace algo bien padre porque siento que para allá va el mundo, pues, que vamos todos para allá en esta como búsqueda de lo que nos hace bien, y en esa búsqueda las personas que lo comparten, como tú, por ejemplo, en tu podcast con Chava, se me hace algo muy valioso, que a veces, o sea, no sabes qué tanto le va a ayudar a una persona, sabes qué tanto le va a llegar en su vida. Entonces, muchas gracias por eso, se me hace algo de verdad muy, muy admirable, muy padre. Síganlo haciendo así como van, y yo sé que tienen ya capítulos para todo el año, todo lo que queda del año, y pues sigan ahí, la neta yo creo que les va a ir muy bien, o sea, ya les va muy bien, o sea, empezó siendo un éxito, pero cada vez va a crecer más, es lo que veo, pues. Muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿en dónde te podemos seguir? Redes sociales, el podcast, a ti, lo que tú quieras compartir. El podcast está en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y lo encuentran como Mi Camino. En Instagram está como Podcast Mi Camino, en Facebook como Mi Camino, y también nos encuentran en TikTok como Podcast Mi Camino. Y bueno, mi Facebook está como Emilio Pérez, y lo voy a poner por acá para que... Y el Instagram está como JEmilio_P. Ahí por si quieren seguirnos, suscríbanse. También tenemos un proyecto nuevo, ese secreto. Ya después estará de invitado acá. Perfecto. Así que ahí vayan, suscríbanse, escuchen los podcasts, compártanlos y también suscríbanse a este canal. Muchas gracias. Y ya para finalizar, ahora sí, hay unas preguntas así, lo rápido, lo primero que se te venga a la mente, esa va a ser la respuesta. ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Día o noche? Noche. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Vino o cerveza? No me gusta el alcohol. Si tuvieras que elegir alguna. Un vino. Vino. ¿Animal favorito? Un tigre. Es un felino. ¿Por qué? Me gusta como la manera en la que camina, como son como muy independientes, son cazadores solitarios. Sí, es un animal impactante. ¿Alguna obra, música, película que te haya marcado en algún punto de tu vida, independientemente de si haya sido hace mucho tiempo, ahorita? Hay una canción que me gusta escucharla muy, muy seguido. Se llama La Marcha de los Tristes, de Longshot. Que sí. Bueno, en el primer capítulo del podcast lo explico un poquito más, pero me gusta todo lo que habla, porque habla de la depresión, habla del machismo, como un hombre es muy complicado que se pueda expresar frente a otros hombres, frente a la sociedad, y menciona todas estas partes que como hombres nos es muy difícil, pues, abrirnos ante el mundo, por todo este machismo arraigado. Habla sobre la depresión, la canción habla sobre un como intento de suicidio, y me parecen temas como muy fuertes que deberían de hablarse un poco más. Ok, no la conocía la canción, a él sí, pero La Marcha de los Tristes, entonces. Sí. Ok, una frase con la que conectes mucho, que nos quieras compartir. Hay dos. Échate las dos. Una es como mi mantra de con mi terapeuta, de que no puedo arreglar en alguien lo que debo arreglar en mí.
No debo de estar como al pendiente de todos y descuidarme a mí. Siempre me debo de poner como prioridad, porque era como de los problemas que tenía, de que estaba para todos mis amigos, para mi familia, y nunca me daba el tiempo para mí. Y la otra está muy chistosa, porque es del Pelusa Caligari, de Wherever Tomorrow, una serie que se acaba de fútbol. Y dice el entrenador, el Pelusa: al final todo va a estar bien, y si no está bien es que no hemos llegado al final. Y esa frase me gusta mucho. Está buena, está buena. Y ya, esos son como mis dos frases que tengo siempre presentes. Están chidas. Pues muchas gracias, Jorge Emilio. Sigan a Mi Camino. Están haciendo cosas bien padres, bien interesantes. De verdad, muchas gracias por eso y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, que estén muy bien. Saludos y bendiciones.